Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio y voy a explicar el proceso de colonización de África. Voy a explicar sobre todo el proceso de colonización sudafricana. Voy a explicar lo que es una colonia, porque para saber lo que es un proceso de colonización, primero hay que saber lo que es una colonia, y ya me centraré en la parte sudafricana de Sudáfrica, cómo pasó a ser una colonia, por quién fue conquistado, qué le aportaba la metrópoli, su método de organización, si participó en la Primera Guerra Mundial, etc. Y lo más importante, el proceso de descolonización. ¿Cuándo empezó a ser independiente? Bueno, ¿qué es la colonización? La colonización es cuando un país, sobre todo cuando es primera potencia, se instala en una región, en un continente fuera de sus fronteras. Así como Reino Unido se instala en Mozambique, una región de África, Estados Unidos se instala en Marruecos, etc. Las colonias siempre suelen ser en países pobres, en vía de desarrollo, con muchos problemas sociales, económicos, etc. Se distinguen dos tipos de colonias. La colonia normal, que está dominado y gobernado directamente por la metrópoli, o sea, hay un gobernador de colonizador del país que haya colonizado, pero también está el protectorado, está dominado por la metrópoli, pero está gobernado por un residente autóctono de esa región, o sea, de un indígena. Ahora os voy a explicar lo que es un poco la historia y tal. Bueno, la colonia sudafricana tiene una gran historia, porque ha habido muchos países que se instalaron allí. El primero fue Portugal, en el año 1487. Portugal se instaló allí de pura casualidad, tal y como iba buscando una ruta marítima para llegar a la India. ¿Qué pasó? Que Portugal, viendo lo que había allí y tal, pues pasó un poco del tema y se instalaron los holandeses. Ya eso sí fraguó más, porque ya los holandeses vieron la riqueza que tenía ese país y los puntos estratégicos que tiene Sudáfrica, ya que está en un lado y en otro de los mares Atlántico y Índico. Entonces pues se instalaron allí. ¿Pero qué pasó? Eso fue a mediados de 1680 y pico, cuando los holandeses se instalaron allí. ¿Pero qué pasó? A finales del siglo XVIII, Reino Unido decidió entrar en Sudáfrica por el Cabo de Buena Esperanza, que es también por donde entraron Portugal y Holanda. Aprovechando el altibajo que estaba superando Holanda, estaba en bancarrota, Reino Unido decidió explorar esa región y vio que también era rica en diamantes, oro, gas natural, etc. Os voy a explicar un poquito también, un poquito más de historia. En el año 1797, cuando la Gran Bretaña ocupó el Cabo de Buena Esperanza, digamos que esa región estaba superando la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa. O sea, digamos los habitantes de ese país con esos colonizadores. ¿Qué pasó? Que como toda guerra tiene unos costes económicos. Entonces con las ayudas económicas que tenía ese país, pues tampoco llegaban muy lejos. Entonces se declaró en bancarrota y los británicos se juntaron y decidieron aprovechar ese altibajo y pues en enero de 1806 se instalaron. Los británicos continuaron en guerra contra los Amarchosa, que eran indígenas de esa región, y empujando la frontera oriental al este, una línea fuerte, estableciendo una línea a lo largo del río Fish, y se consolidó promoviendo nuevos asentamientos británicos.
Debido a la presión de las sociedades abolicionistas de Gran Bretaña, el Parlamento británico primero paró su comercio de esclavos en el año 1806, pero posteriormente abolió la esclavitud en el año 1833. Continuemos. En el año... Vale. Los descubrimientos de diamantes en el 1867 y el oro en el 1886 animaron el crecimiento de la economía y la inmigración. Claro, los que estaban más en pobreza en Gran Bretaña veían una oportunidad de trabajar en las minas, de ganar dinero, pues se iban para allá. Y a día de hoy, y antiguamente, pues el platino, el oro y la plata siempre ha sido piedras preciosas, los minerales que valen mucho y han valido mucho dinero. Los boeres, que eran los colonos holandeses de ese país, resistieron y lucharon contra la Gran Bretaña y ganaron. ¿Pero qué pasó? Esta guerra duró solo un año, desde 1880 a 1881. Basada en tácticas que aprovechan mejor las condiciones locales, por ejemplo, los británicos llevaban uniformes rojos, o sea, es un color llamativo, lo que hacía que a los holandeses pudieran pegar los tiros mejor, porque eran más visual. Eso fue uno de los motivos por los que ganó. Pero hubo una segunda guerra, desde 1899 a 1902, donde los británicos regresaron en masa, en un mayor número, y también tenía ayuda de otras colonias africanas que ya eran suyas. Pero los holandeses intentaron aliarse con Alemania. ¿Pero qué pasó? Que ganó Gran Bretaña. Pero hubo muchos muertos, 50.000 personas muertas y el doble confinadas en guetos, en centros de concentración. Usaban también tácticas de quemar tierra y tal. Y ya con la victoria de Gran Bretaña se hizo el Tratado de Berenguer, el cual se declara la soberanía británica sobre la totalidad de la República Sudafricana. Y el gobierno británico acordó asumir la deuda de 3 millones de libras de los gobiernos africanos, que es un sinónimo de los boers, de los holandeses. Una de las principales disposiciones del tratado era que a los negros no se les permitía votar, salvo en la colonia del Cabo. Claro, a los negros no se les permitía votar, claramente, porque siempre se han conocido como una raza inferior, y también uno de los motivos por los que se empezó a colonizar África, lo que nos mostraban a nosotros era para llevar a superioridad del hombre blanco, para educar a esa gente que estaban en pecado, que no conocían el cristianismo, tal. Entonces, ya Reino Unido tenía la soberanía, ya explotaba, ya hizo minas por toda esa región, ya lo explotaba todo. Y entonces, ¿qué recursos llevaba hacia el Reino Unido? Recursos que salían desde Sudáfrica hacia el Reino Unido. Pues mira, de ahí se sacaba mucha materia prima, como el oro, el diamante, el platino, que vuelvo a repetir, que son materias primas muy valiosas. Piedras preciosas, como el diamante, aún más caro todavía, con eso hacían joyas, hacían decoraciones y tal, igual que con el oro, a lo mejor algunos soldados los que se podían permitírselo, sus armas la bañaban en oro o hacían pequeñas decoraciones de oro, tal. Y se descubrió un método de energía desconocido hasta la época, el gas natural. ¿Participó en la Primera Guerra Mundial? Sí. Hubo una participación, aunque participaron indirectamente, porque fueron soldados a luchar. Y a día de hoy se siguen conmemorando a esos soldados
que arriesgaron su vida por su país. Pero también había una pega. Ahí había soldados desde negros hasta blancos. Pero ¿qué pasaba? Que como había esa diferencia, los negros eran inferiores a los blancos, pues entonces no se podían enterrar en el mismo lugar. Porque algunos blancos decían, ¿cómo vas a enterrar a un familiar mío al lado de un negro? Y a lo mejor era, no sé, era hasta mejor, ¿sabes? Y el proceso de descolonización. Pues Sudáfrica no dejó de ser una colonia hasta el año 1950, a mediados del siglo pasado. Pero ya eso fue en general en toda África, donde vivió un proceso de descolonización en las principales potencias europeas: Reino Unido, Francia, Portugal, España, Bélgica, Alemania, Italia, etc. Se establecieron en dicho territorio con el objetivo de sostener su modelo productivo vinculado a la industrialización. El denominado continente madre, pues claro, ahí hay montones de minerales, de piedras preciosas, de todo, de gran calidad además. Se estableció un sistema de colonialismo que se selló con el Pacto de Berlín en el año 1884. Este documento establecía un reparto de los territorios entre las grandes potencias. O sea, imagínate una pizza y la partes en trozos, y cada tercio, pues por ejemplo este tercio va a Estados Unidos, este tercio va. Eso lo que también provocó muchas guerras locales, porque claro, a lo mejor ese terreno, esa región, le interesaba más a Francia que a Reino Unido. Entonces, pues Francia intentaba ir antes que Reino Unido, y aún así se discutían. Tanto es así que al término de la Primera Guerra Mundial, solo dos países eran autónomos: la Unión Sudafricana y Etiopía. Los demás estaban colonizados todos. Y Sudáfrica y Etiopía dejaron de ser colonia. A partir, claro, ya que vieron el resto de regiones, porque Sudáfrica y Etiopía son independientes, tienen autonomía, nosotros no. Pues ya el resto de países empezaron progresivamente a tener una mayor autonomía, se hicieron manifestaciones, que a poco degeneraron en conflictos sociales, y a mediados de la época de los 50 ya estaba el terreno abonado para los nuevos nacimientos de nuevas repúblicas. ¿Qué pasa? Esto lo he explicado yo muy fácil en 10-13 minutos. Pero es un poco largo, pero es que me aburro también mucho. Pero hubo muchas guerras, muchas muertes, porque claro, países, las primeras potencias buscaban terreno, buscaban territorio donde fueran ricos y donde fueran buenos estratégicamente. Claro que si, por ejemplo, me va a atacar este país, que yo tenga una ventaja estratégica, porque mi territorio es mejor estratégicamente. Eso es lo que provocaba que también las primeras potencias europeas discutían y tal. Bueno, este es un macro resumen de la colonización más o menos de África, y sobre todo de la que me he querido esmerar en Sudáfrica.